Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Laboral. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial y controvertido, sobre todo para las empresas que están en crecimiento, y es el temido trabajador 50. Es sabido que algunas empresas temen superar este número de empleados por ciertas obligaciones legales y operativas que pueden surgir. Para hablar sobre esto, hoy traigo conmigo a Salvador Fernández, como siempre, director legal de Payfit España, que nos ayudará a conocer en detalle cómo enfrentar estas obligaciones. Bienvenido, Salvador. Hola a todos, gracias nuevamente por invitarme y estar aquí y poder hablar sobre este tema. Que lo que tú has dicho, la frase que ya algunos hemos escuchado, el temido trabajador 50, creo que vamos a intentar desmitificar esta frase y ver un poco, aclarar o qué diferencia hay entre de pasar de 49 a 50 empleados, qué obligaciones tendríamos y si realmente es tan temido o es algo natural o común en las empresas. Pues para empezar, cuéntanos un poco, ¿qué responsabilidades conlleva superar esta marca de los 50 trabajadores? Pues la principal diferencia entre pasar de 49 o por debajo de 50 a 50 son ciertas obligaciones que nos obligan como empresa a llevar a cabo. Estas obligaciones, sobre todo, están relacionadas con temas de registros, de control o protocolos internos de la empresa. Uno de los más conocidos o que llevan ya mucho tiempo aplicándose es la cuota mínima de personas con discapacidad. Una vez que pasamos los 50 empleados, la empresa está obligada a tener un 2% de su plantilla con discapacidad. Esto la empresa debe, en sus nuevas contrataciones, promover o buscar dentro de los servicios de empleo, dentro de los portales de búsqueda de empleo, que incorporar a personal con discapacidad. No siempre es fácil encontrarlo porque al final una persona con esas características que se adapte a tus necesidades no es fácil. Nosotros a través de la búsqueda activa podemos como justificar que no ha sido posible contratar a estas personas y tenemos medidas alternativas para garantizar o para aplicar este porcentaje de discapacidad que no sea directamente con empleados, como podría ser contratando a empresas para prestación de servicios que sean centros especiales de empleo, dentro de que su plantilla haya personas con discapacidad, prestación de servicios como puede ser limpieza, mantenimiento, algunos productos, o también la empresa podría hacer donaciones a entidades relacionadas con temas de integración social y quedaría cubierto este porcentaje. Otra medida que también nos obliga o también estaríamos obligados al pasar de 50 empleados sería el plan de igualdad. El plan de igualdad lo que busca es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo. Sobre todo pues, en igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones y muy relacionado con la retribución salarial, también que haya una igualdad salarial. También aquí debemos de incluir que con la publicación reciente de la ley trans, también dentro de este plan de igualdad se debe de incluir protocolos que garanticen la seguridad y la igualdad con respecto al colectivo trans y LGTBI. Otro punto, por seguir también con las obligaciones que tienen las empresas con más de 50 empleados, sería el canal interno de denuncias. Desde este año pasado, todas las empresas que tienen más de 50 empleados deben disponer de un canal interno para que los trabajadores de forma anónima puedan denunciar ciertas prácticas ilícitas o ciertas prácticas que ellos consideren que no se están llevando del todo correctamente. En este canal deben de tener la seguridad de que cumplen con el anonimato y que se llevan medidas efectivas sobre lo que ellos han denunciado y sobre todo que no tienen repercusión hacia ellos por haber hecho esta denuncia o haber puesto esta reclamación. La siguiente, aunque no es una obligación que pase por tener 50 empleados, ya que en sí están obligadas todas las empresas, sí tiene alguna medida específica para empresas mayores de 50, como sería el registro retributivo. Todas las empresas, independientemente del número de empleados que tengan, deben de llevar el registro retributivo en el que se recojan todas las características de los puestos de trabajo, su retribución, complementos, salariales, extrasalariales, para también garantizar la igualdad de retribución entre los diferentes puestos, entre los diferentes, sobre todo, este registro va desglosado por sexo, entonces que se garantice esta igualdad. Aquí sí la empresa es mayor de 50 empleados, en caso de que haya una diferencia, una variación de más de un 25% dentro del registro retributivo, debe explicar el motivo de por qué dentro de este registro hay una variación de más del 25% entre categorías y sexo para que quede especificado en el registro por qué se da estas circunstancias. Otra medida que también las empresas están obligadas a llevar a cabo sería un protocolo de acoso laboral. También no está relacionado directamente con el número de empleados, pero sí
la empresa debe de tener este registro, este protocolo, en caso de que se dé alguna situación de acoso laboral, pues saber o tener claro los protocolos, los pasos que deben seguir para garantizar la seguridad de las personas impactadas y sobre todo para prevenir que eso no suceda en el futuro o que no se den casos de acoso dentro de las empresas. Has mencionado el protocolo de acoso y el canal de denuncias que así a simple oído parece un poco parecido. Cuéntanos cuáles son las diferencias y de qué consiste cada uno. La diferencia está entre el protocolo de acoso, es un protocolo interno de la empresa para evitar o para prevenir o incluso para saber cómo actuar en caso de que se dé acoso dentro de la empresa, y el canal de denuncia es para hacer la denuncia una vez que ya se ha producido este caso y sobre todo que de forma anónima y más para denunciar o poner en conocimiento ciertas prácticas que consideramos que no son correctas. El protocolo de acoso lo que haría sería prevenir y el canal de denuncias como ya para realizar un caso que ya se ha producido. Vale, perfecto. Otra medida que deben de implantar las empresas, sobre todo las empresas más destinadas al tema informático y que usan medio electrónico, es el protocolo de desconexión digital, que lo que pretende es garantizar la desconexión digital de sus trabajadores y garantizar también el descanso entre jornadas, para que un trabajador pues, pueda, al acabar su jornada, corte y no tenga que estar pendiente del mail, pendiente del teléfono, para garantizar sobre todo su desconexión y conciliación de vida familiar. Relacionado con el anterior, con el protocolo de desconexión digital, aquellas empresas que tengan en su plantilla implantado el teletrabajo deben llevar a cabo o deben implantar los acuerdos de teletrabajo, un protocolo en el que se regulen todas las condiciones de los trabajadores que prestan trabajo a distancia, pues los medios informáticos disponibles, los horarios, los medios de control, todo eso debe quedar registrado en el anexo para que el trabajador sea conocedor de qué requisitos, qué obligaciones, qué derechos tiene a realizar el teletrabajo. Este anexo de teletrabajo es obligatorio cuando una persona realiza más del 30% de su jornada en teletrabajo. Entonces también sería una práctica obligatoria en caso de tener teletrabajadores. No tan relacionada con el número de empleados que tenga, sino con la forma de trabajo. Y hemos hablado mucho de que estas que son obligatorias cuando superan los 50 empleados, pero ¿hay algunas que sean aconsejables o voluntarias cuando superan este número? Sí, también es aconsejable que las empresas realicen algún tipo de protocolo sobre los medios de información o medios de control que realizan, en el que el trabajador sepa qué control, qué monitorización tiene de su medio electrónico, de los medios electrónicos que la empresa ha puesto a su disposición para que sea conocedor de qué puede, qué no puede hacer y sobre todo para respetar tanto el derecho a la intimidad o que el trabajador no use los medios informáticos de forma ilícita. Otro también muy recomendable, sobre todo en las empresas que ya se están implantando cierto tipo de valores, cierto tipo de comportamientos, es crear un código de conducta ético en el que se regule pues, el comportamiento que deben de tener los trabajadores para que cumplan con las filosofías y los valores de la empresa y haya un ambiente laboral a nivel interno, vale. Un ambiente laboral acorde con lo que la empresa busca, con su filosofía o cómo quiere actuar frente a los trabajadores, frente al entorno. ¿Vale? También, ya por último, aunque no es una obligación como tal de la empresa, sí que una vez que la empresa pasa de 50 trabajadores, los trabajadores pueden montar o tienen derecho a montar el comité de empresa. No es una obligación de la empresa, ya que la empresa no es la que lo tiene que montar, pero no puede prohibir a los trabajadores que lo monten. Entonces, si los trabajadores se organizan y quieren constituir este comité de empresa, la empresa no se puede negar, por eso. No llegaría a ser una obligación como tal, pero no puede negarse a ellos si los trabajadores deciden hacerlo. Tampoco se puede obligar a los trabajadores a que creen este comité de empresa si entre ellos no lo realizan o no son los que los quieren realizar. Lo que sí, una vez que está en el comité de empresa, sí que es obligatorio crear un comité de seguridad y salud, que este comité es el que regula las condiciones de trabajo para que sea un trabajo seguro, evitar accidentes de trabajo. Estos comités deben estar formados por un representante de prevención en el que pues, se analicen los puestos de trabajo, las diferentes situaciones que le pueden dar a la empresa, sobre todo para evitar el riesgo físico, principalmente físico-psicológico, hacia los empleados con este comité de seguridad y salud. Y ahora, volviendo un poco a las obligatorias que habías comentado antes, ¿qué pasa si no se cumplen con estas obligaciones? Como un poco todo lo relacionado con normativa, si no se cumple, la principal consecuencia es una sanción económica. Vale. Por ejemplo, si no se cumple la cuota de personal discapacitado,
puede estar una sanción de unos 7.500 euros y la pérdida de beneficios, de bonificaciones que pueda tener derecho a la empresa durante 2 años. El plan de igualdad puede ir sanciones desde 625 euros hasta 6.000. El canal de denuncias tiene sanciones elevadas que pueden ir de los 100.000 hasta casi 1.000.000 de euros. Entonces, son sanciones muy elevadas que se debe tener en cuenta que estemos cumpliendo con la normativa. ¿De qué se determina que sea de 600 o de 1.000.000, por ejemplo? Determina de la gravedad del incumplimiento, si ha sido reiterado, si por parte de Inspección de Trabajo no lo han reiterado, no lo están pidiendo y la empresa no hace caso a eso, si hemos tenido algún problema de acoso o de desigualdad efectiva o grave en la empresa, pues eso determina el grado de gravedad, valga la redundancia, y eso determina la sanción que nos pueden imponer. ¿Y quién es que determina este cumplimiento? ¿Hay una revisión periódica? ¿Es algo interno? ¿Cómo se analiza? El principal medio de control al final lo realiza Inspección de Trabajo. Inspección de Trabajo puede realizar campañas específicas para un tipo de protocolo, un tipo de registro, puede hacer una campaña de control del plan de igualdad. Entonces, pues va centrándose la empresa en esto y si detecta alguna irregularidad puede sancionar. También los propios trabajadores, a través del canal de denuncias, si consideran o ven que la empresa no está aplicando a lo que deberían y él ha sufrido algún tipo de discriminación de las que ese protocolo hubiese regulado o hubiese evitado, pues a través del canal de denuncia podría comunicarlo y también pues Inspección de Trabajo se pondría a trabajar y podría denunciar a la empresa. Vamos a volver un poco a las bases del tema y aunque parezca una pregunta básica y sencilla, ¿cómo se calcula cuando una empresa supera estos 50 empleados? Porque es algo que parece a la vista muy sencillo, pero tiene su qué. Cuéntanos un poco. Sí, al final en empresas que tengan 5 o 10 empleados está claro que no llegas, o en empresas que tengan 300 está claro que está por encima, pero aquí la duda o la complejidad está en estas empresas que durante el año están rondando 48, 52, entonces que tengo obligación, no tengo obligación, porque a lo mejor hay parte del año que está por debajo, parte del año que está por encima. Para el cálculo del personal se hace con efectos del año en completo. En este se debe de contar todos los trabajadores que han estado durante todo el año a jornada completa, que contarían como uno, y los trabajadores que han estado en tiempo proporcional al año, pues se debería hacer de forma proporcional. Vale. Una forma muy común que se usa para calcular el número de medios de empleados es a través de los boletines de cotización nos aparecen los días cotizados, que cogerían todos los días cotizados de nuestro personal, se divide entre 360 días, nos contaría como uno, y adicionalmente todas las horas de los trabajadores a tiempo parcial se divide entre las horas de convenio y se le sumaría y nos daría el número real de plantilla que tenemos en la empresa. Siempre al final puede haber cálculos más específicos, que los trabajadores que realizan más de 200 jornadas efectivas al año se computan como uno, pero la práctica más común es la de a través del número de días efectivamente trabajados y el número de horas trabajadas en tiempo parcial. Y puede ser que haya empresas, esto se ha oído hablar, puede ser que algunas empresas intenten evitar llegar a este número pues para no cumplir con estas obligaciones, ya sea por mala práctica o por desinformación también, ¿eh? Siempre al final echa la ley, como se dice, echa la ley, echa la trampa. Puede haber empresas que tanta cantidad de normativa o tanta cantidad de obligaciones que tengan les dé cierto miedo o que no tengan la capacidad o no tengan los recursos para hacerlo y puedan buscar alguna práctica como dividir los centros, dividir las empresas diferentes. Al final lo que estamos haciendo es una práctica que no es correcta, no es legal y en caso de que tengas algún problema o alguna infracción causada por este tipo, muy fácil de estable por parte de inspección y la sanción aquí esta es una de las cosas que puede determinar el grado de sanción que te claro. impongan si se detecta que la empresa ha intentado evitar sus obligaciones haciendo una práctica empresarial ilícita. Al final, el tener que superar los 50 trabajadores puede ser un síntoma de que la empresa funciona, de que necesitas más personal, de que te va bien y también debemos tener en cuenta que empresas de este tamaño el capital humano es muy importante, entonces también se debe asegurar de que está correctamente, de que estamos cumpliendo con la normativa, que no hay desigualdad, que no hay discriminación, de que cumplimos todos los protocolos necesarios para que tanto la empresa funcione bien, pero también los trabajadores que haya en la empresa trabajen de forma correcta, a gusto y que puedan... Claro. Destinarles recursos, básicamente. Exacto, que al final que no se deba ver como
una sanción o una imposición hacia la empresa, sino también que se vea como algo bueno tanto para la empresa, sobre todo como para los trabajadores. Y cuéntanos, hemos visto que pueden haber muchas obligaciones y nos cuentas que puede ser difícil incluso mantenerse un poco al día de todas las normativas. ¿Cómo podemos nosotros como empresa, como Departamento de Recursos Humanos, asegurarnos de que cumplimos con todas estas obligaciones? Es complicado porque últimamente tenemos muchos cambios normativos, muchas novedades, al final estar al día por uno mismo es difícil en muchas ocasiones. Aquí yo he dicho unas 10 propuestas, o 10 propuestas no, unas 10 condiciones o 10 puntos que debe de seguir la empresa. Hay veces que es difícil estar al día o llevarlos todos o tenerlos todos controlados. Aquí al final, si nosotros no tenemos un departamento específico para ello, pues debemos ponernos en manos de nuestra asesoría, gestoría, que nos gestione este tipo de cosas o nos mantenga informados de qué obligaciones tiene nuestra empresa con respecto a empleados o con respecto a cualquier tipo de obligación. Aquí al final nosotros tenemos que saber qué hay que hacer y tenerlo bien controlado para evitar sanciones o evitar que tengamos alguna inspección o algún riesgo para nuestro empleado. Sí, o sea, al final contar con un partner especialista al final es invertir tanto en esos empleados y en asegurar nosotros como empresa en cumplir y evitar sanciones. Sí, exacto. Al final son muchos puntos que debemos de tener claro cómo funcionan. Hay empresas especializadas en cada uno de ellos y al final es ponerte en manos de expertos que te puedan asegurar que estás cumpliendo con la normativa, que no creas que lo estás haciendo de una forma y realmente lo estás haciendo de forma incorrecta. Muy bien, pues yo creo que hemos tocado todos los puntos importantes y clave del tema, así que voy a dar por cerrado este capítulo de Café Laboral. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vosotros y nada, ante cualquier duda, cualquier pregunta, pues como siempre estamos disponibles para lo que sea necesario. Muchas gracias. Hasta la próxima.